Capítulo 7, Dragones en el jardín. Texto del capítulo. Johanna había visto muchos castillos en su vida. Había vagado por los acantilados de Roca Casterly, los patios floridos de Alto Jardín y los bosques nevados de Invernalia. La Fortaleza Roja no era tan inexpugnable como su hogar ni tan hermosa como Alto Jardín. Pero estaba rodeada por la bulliciosa ciudad de Desembarco del Rey, una maravilla para la vista. Johanna nunca había visto una ciudad así. Había ruido por todas partes, campanas, parloteo, el crujido de docenas de carros por todas las calles. Había tanta gente que no podía elegir a quién seguir. Simplemente miró con los ojos abiertos desde el carruaje. Los habitantes de Desembarco del Rey se despidieron de su compañía. Era de esperar. Dondequiera que iban, el estandarte de la casa Lannister anunciaba su llegada y nadie se atrevía a interponerse en su camino. Johanna notaba, a veces, que la gente la trataba de forma diferente al descubrir su nombre. Un mozo de cuadra nuevo podía entablar una conversación informal. Pero siempre se enderezaba en cuanto se daba cuenta de que era hija de los Lannister. Por eso Johanna no solía presentarse por su apellido. Le gustaba hablar con la gente tal como era. Al entrar en el patio de la Fortaleza Roja, las puertas se cerraron tras ellos, ahogando el bullicio de la ciudad. Ser Eric ayudó a Johanna a bajar del carruaje mientras se abrían las grandes puertas. De allí salió una figura pequeña y familiar, con los brazos abiertos, acercándose a su madre. Por fin. Un auténtico jugador de Kibase ha llegado a la capital para desafiarme, dijo su tío Tyrion. Lo he estado esperando con gran expectación. Arya saltó de su caballo, con una sonrisa sincera dibujándose en su rostro al agacharse para abrazar a Tyrion. Oí que te estabas confiando demasiado. Vine en cuanto pude. Gracias a los dioses su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un fingido horror al mirar a Johanna. Ay, sobrina. Me has traicionado. Johanna frunció el ceño. No lo he hecho. Sí. Has crecido más que yo, dijo Tyrion. El único Lannister que me quedaba a mi nivel, y tú has crecido. Johanna sonrió ampliamente. Se acercó a él de inmediato y se inclinó para abrazarlo. Tyrion era su tío favorito, y no solo porque la había mimado a ella y a sus hermanos con regalos desde pequeña. Ejercía una agradable influencia en sus padres. Su padre siempre reía con facilidad en su presencia y su madre sonreía con una sonrisa amplia y espontánea que Johanna rara vez veía. Tyrion se volvió hacia Marcus y Nyme e imitó sus expresiones más solemnes. Les dedicó una reverencia formal. Lord Marcus. Lady Nyme. Parece que ya son prácticamente hombres y mujeres. No he crecido mucho, dijo Nyme rotundamente. No, eso sería culpa de tu madre, dijo Tyrion. Es angustiante, dijo Nyme. No me gusta mirar a mi hermano. Entiendo este dolor. Pero tu hermano es mucho más alto que el mío, dijo Tyrion. Asintió en silencio y Marcus le devolvió la sonrisa. Seguro que ha sido un largo camino, dijo Tyrion. Vengan. Me han pedido que los acompañe a sus aposentos. Asegúrense de prestar atención, los tres. Son nuevos en la Fortaleza Roja, no queremos que se pierdan. Tengo preparada una charla detallada. No necesitaba darles semejante advertencia. Nyme se dedicó a mapear mentalmente cada nuevo lugar al que entraban. A Marcus jamás se le ocurriría ignorar una charla sobre la historia de un castillo. Y a Johanna simplemente le gustaba escuchar a la gente hablar. Se dio cuenta, por supuesto, cuando su madre se inclinó y le susurró algo a Tyrion. Él asintió y susurró algo a cambio antes de que ella se apartara y los mirara. Quédate cerca de tu tío y, si no, de Ser Eric. Tengo asuntos que atender. Sí, madre, dijo Johanna. Luego la vio caminar en dirección contraria con la seguridad y la rapidez de quien ha recorrido estos pasillos 1000 veces. La Fortaleza Roja estaba llena de historia y gente. Ciertamente, estaba menos concurrida que la ciudad, pero el consejo anual había atraído a muchos señores y damas a la corte. Johanna aún no reconocía a ninguno de sus primos al pasar por los salones, pero sabía que pronto estaría rodeada de ellos. Tyrion los condujo a sus aposentos en el fuerte de Maegor. Al parecer, eran los mismos aposentos que siempre se les ofrecían a los Lannister cuando atendían a la reina en la Fortaleza Roja, con numerosos dormitorios y espacio para recibir invitados. La ventana daba a los jardines y al bosque de dioses. Los jardines eran el lugar que más le interesaba ver, sin duda, y no habían estado instalados ni unos minutos antes de que les rogara a sus hermanos que la acompañaran. Hace un día precioso, dijo. Y mi madre probablemente no terminará con sus asuntos hasta dentro de unas horas. Por favor, deberíamos irnos. ¿No podemos descansar un poco?, preguntó Marcus.
El tiempo podría cambiar si descansamos, dijo Johanna. Y no estoy nada cansada. Quiero explorar, se cruzó de brazos. Si no me acompañas, iré yo sola. No lo harás, dijo Cedric. Iré contigo de todas formas. Nos vamos. Nim revisó el cuchillo en una de sus botas antes de volver a colocarlo en su sitio. Necesitarás ayuda para cuidar de Johanna. Si no, se irá al foso del dragón en cuanto te des la vuelta. Una oleada de emoción recorrió el pecho de Johanna. Comillas, ¿crees que podríamos ver el foso del dragón hoy? Marcus le dio un codazo a Nim en las costillas y Nim la miró fijamente. No me escabulliré, prometió. Solo iré con permiso. Solo quiero verlos. Johanna solo había visto un dragón de lejos. Una o dos veces, sentada junto a su ventana, vio al gran dragón negro, Drogon, surcando el cielo. Pero la reina Daenerys nunca lo llevó directamente a Roca Casterly. Fue una especie de gesto que lo aterrizara a una milla de distancia y continuara el resto de su camino a caballo. Johanna le había preguntado a su madre por qué una vez. Parece más fácil aterrizarlo cerca, dijo Johanna. Sí, dijo Arya. Pero nunca lo hace. Le dijiste que no trajera su dragón a Roca Casterly. No, dijo Arya. Jamás me atrevería a decirle a la reina lo que puede y no puede hacer. Comillas, entonces, ¿por qué?, preguntó Johanna. Porque algunos podrían considerar una amenaza llevar un dragón a la fortaleza del vecino, dijo Arya con una leve sonrisa. Y la reina jamás se atrevería a amenazarme. Había hablado con mucha calma. Pero ese fue el día en que Johanna se dio cuenta del poder de su madre en Poniente. Sin decir palabra, influyó en los lugares donde los dragones podían y no podían volar. Aún así, ahora que habían llegado a Desembarco del Rey, Johanna estaba desesperada por ver uno de cerca. El grande, una de sus crías. Le daba igual cuál. Estaremos en Desembarco del Rey el tiempo suficiente para que puedas, dijo Cedric. Pero tus hermanos tienen razón. No le des a tu madre motivos para preocuparse. Claro, Cedric, dijo Johanna. Empecemos por un lugar tranquilo como los jardines, miró a sus hermanos. Por favor. Como de costumbre, sus hermanos se inclinaron ante su dulce sonrisa. Ser la hija menor tenía muchas desventajas. Pero la influencia de su sonrisa no era una de ellas. Los jardines de Desembarco del Rey resplandecían de color. El calor del verano había sido benévolo con las flores y Johanna disfrutaba serpenteando entre los setos. Nim y Marcus se habían ido al bosque de dioses y Eric se mantenía a distancia, sin perderlos de vista. Johanna visitaría el bosque de dioses pronto, pero por ahora tenía en la mira a un gato callejero de pelaje oscuro que se escabullía entre las flores. La criatura se deslizó entre dos grandes arbustos. Johanna intentó mostrar su energía lo más amable y suave posible mientras se deslizaba tras él, extendiendo una mano. Hola, pequeño. Soy tu amigo. No te preocupes. Descubrió que, cuando pensaba cosas amables, los animales parecían comprender que no les hacía daño. El gato miró sus dedos con curiosidad y luego frotó su mejilla contra ellos. Johanna sonrió mientras el gato subía por su brazo y se dejaba sujetar. Johanna emergió de los arbustos con el gato negro sentado pasivamente en sus brazos y se encontró mirando a una mujer joven. Llevo siglos intentando sacar a ese perro callejero de entre los arbustos, dijo. ¿Cómo lo conseguiste? Johanna parpadeó, mirándola fijamente. Lo primero que notó fue su cabello plateado, peinado en una larga trenza que le llegaba hasta la cintura. Lo segundo que notó fueron sus ojos violetas. Lo tercero, su edad. Como mucho, un año mayor que Johanna. Ella sonrió e hizo una reverencia. A los animales les gustó, princesa Rena. Ya lo veo, dijo Rena. Me avergüenza no saber tu nombre. Parece que tú sí sabes el mío. Tienes el aire Targaryen, dijo Johanna. Yo también tengo el aire de mi casa, por si te sirve de algo. Eres uno de los Lannister, dijo Rena. Johanna, respondió Johanna. Soy la menor. Dos de mis hermanos están cerca. Miró a su alrededor, pero aún no los vio. Me encantará conocerlos, dijo Rena. Ven conmigo. Te presentaré a mi hermano. La gata negra se retorcía en los brazos de Johanna, cansada de que la abrazaran. Johanna la bajó con cuidado y se dirigió con Rhaena a una zona sombreada al final del sendero. Efectivamente, había un joven sentado allí, hojeando un libro. Era casi tan guapo como su hermana, con el mismo cabello plateado, brillantes ojos violeta y pómulos prominentes. Pero aunque ya había heredado un tono bronceado de su difunto padre dormiense, Quentyn Martell, él era bastante pálido. Un príncipe Targaryen sacado de las historias. Daenerys, mira, dijo Rhaena. Me encontré con Johanna Lannister en el jardín. Llegó esta mañana. Daenerys levantó la vista del libro y la miró fijamente.
Sonrió, cerró el libro y se levantó para saludarla. Era bastante alto, lo cual era extraño porque Daenerys Targaryen no era muy alta. ¿Lo era su padre? No conoció al príncipe consorte Quentyn Martell antes de su muerte, pero en los cuadros no parecía muy alto. Lady Johanna. Un placer conocerla. El placer es mío, su gracia hizo una reverencia, extendiendo la mano. Él aceptó y besó el dorso como todo un príncipe. Esto era lo que tanto ansiaba. Conocer a otros jóvenes señores y damas en la Fortaleza Roja. Claro que nunca se sentía sola en Roca Casterly y tenía muchos primos que la visitaban de vez en cuando. Pero siempre buscaba nuevos amigos y sentía curiosidad por los Targaryen desde hacía tiempo. Pero aunque la reina Daenerys había visitado Roca Casterly en varias ocasiones, el príncipe y la princesa nunca la habían acompañado, al igual que ella nunca había visitado la Fortaleza Roja. Hasta ahora también querrás conocer a mis hermanos, dijo Johanna. Están en el bosque de dioses. Sígueme. El príncipe y la princesa la acompañaron al bosque de dioses. Marcus estaba sentado cerca del borde, limpiando su cuchillo. Al ver a Johanna y a sus nuevos compañeros, se levantó rápidamente, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Oh. Hola. No se trabó al saludar a pesar de su sorpresa. Johanna estaba muy orgullosa de él. Príncipe Daenerys, princesa Rhaena. Este es mi hermano Marcus Lannister. Los ojos oscuros de Marcus oscilaron entre los dos hermanos antes de recordarse. Hizo una reverencia. No hace falta, dijo Daenerys. Deja las formalidades para la corte. Solo estamos disfrutando del jardín juntos. Marcus se enderezó, aunque no respondió mientras miraba a Daenerys. Parecía nervioso por lo que pudiera decir o cómo saldrían sus palabras. En ese momento, Nym apareció junto a Marcus. Debió haberlos oído al borde del bosque de dioses. Hizo una breve reverencia. Soy Nymeria. Puedes llamarme Nym. Es más fácil que nombre tan bonito, dijo Rhaena. Soy Rhaena. Lo sé, dijo Nym. Y ustedes son Daenerys. ¿Puedo llamarlos por sus nombres? Yo diría que sí, dijo Daenerys. La franqueza de Nym pareció divertirlo. Johanna notó que Marcus se relajaba en cuanto Nym captó la atención del príncipe y la princesa. Pobre Marcus. Debería haberle avisado antes de presentarle a gente tan nueva e importante, pensó. Nos alegra conocerte, dijo Rhaena, mientras se cepillaba cuidadosamente el cabello claro tras los hombros. Conocimos a tus hermanos mayores hace un tiempo, cuando éramos más jóvenes. Ahora conocemos a todos los Lannister. Es un honor. Un honor. Johanna nunca había considerado que sería un honor para un príncipe o una princesa conocerla. Pero, claro, siempre subestimaba la influencia de su madre, su padre y su apellido. Su familia le parecía tan común. En ese momento, una sombra cayó sobre ellos. Una sombra enorme y descomunal que trajo consigo un viento fuerte. El zumbido de algo tan grande sobre sus cabezas hizo que Johanna se quedara sin aliento y levantara la vista. Y, efectivamente, lo vio. El gran dragón negro. Drogon. Parece que mamá ha vuelto, dijo Daenerys, como si estuviera viendo un águila sobrevolándolos. Parecía que él encontraba a su propia familia igual de normal. Incluso con dragones de por medio. Johanna no pudo evitarlo. Corrió por el jardín hasta el borde para ver cómo la criatura continuaba su vuelo hacia el foso del dragón. ¡Qué espectáculo! ¡Qué sensación debía de sentir poder volar por los aires! Es todo un espectáculo, dijo Rhaena, acercándose a ella. ¿Te gustan los dragones, Johanna? Sí, claro, dijo Johanna. Se giró. ¿Tienes un dragón? Rhaena sonrió. Sí, quiero. ¿Te gustaría conocerla? Johanna extendió la mano instintivamente y agarró el brazo de Rhaena con entusiasmo. Oh, sí. Oh, sí, lo haría. Soltó el brazo de Rhaena con la misma rapidez, haciendo una reverencia. Su excelencia. Rhaena rió. Bueno, son huéspedes en nuestra casa. Haré todo lo posible por complacer sus deseos. Siempre que Arya llegaba a la Fortaleza Roja, se aseguraba de hablar con Varys incluso antes de instalarse en sus aposentos. La araña era su par de ojos más vigilantes en la Fortaleza Roja y su red de espías lo veía y lo oía todo. Algunos la considerarían una tonta por confiar en él. Pero confiaba en sus motivos, no en su moral. Varys deseaba la paz y el equilibrio para el reino, y mientras ella se esforzara por mantenerlos, él estaría de su lado. Es más, sentía una especial aversión por los sacerdotes rojos y cualquier extremista religioso. No tenía por qué temer que se aliara con la espada flamígera, y si tenía el más mínimo indicio de que Daenerys se inclinaba a su favor, se lo diría. Varys tenía humildes aposentos en la fortaleza. Cuando Arya entró, fingió sorpresa,
como si no la hubiera visto acercarse desde que llegó a las puertas de desembarco del rey, o incluso antes, señora Arya. Ha pasado demasiado tiempo. Así es, dijo Arya. Se desabrochó la capa de montar y la colgó sobre una silla. Lord Varys. Parece que está bien. El largo verano me sienta bien, dijo Varys. Parece que no da señales de detenerse en algunos años. Algunos años, sí, dijo Arya. Pero volverá. Varys sonrió. Ah. La sangre de tu padre sigue hablando a través de ti. A Arya le agradó la comparación. Pero no se detuvo en los halagos. La espada flamígera. Parece que tienen un patrocinador adinerado. Supongo que no puedes orientarme. Podría orientarte, dijo Varys. Hay muchos que apoyan con su dinero a los seguidores de R. Está de moda compartir religión con la reina. La fe de los 7 no está muy contenta con ello. Sin duda han estado chocando, dijo Arya. Las luchas entre facciones religiosas están prohibidas en la ciudad, dijo Varys. Aunque también lo están el robo y el asesinato, y puedes imaginar que en Desembarco del Rey aún abundan estas cosas. ¿Crees que corremos el riesgo de una guerra religiosa? No. Son más bien disputas religiosas, dijo Varys. Mientras la reina no declare a R. como el único dios verdadero. Y no tiene intención de hacerlo. Arya asintió una vez. Sabía que podía confiar en la evaluación que Varys hacía de la reina. Si Daenerys iba a volverse celosa, Arya sospechaba que ocurriría años atrás, cuando los sacerdotes rojos la ayudaron a tener un heredero. Si buscas a alguien que apoye a la espada llameante, mejor busca en la iglesia, dijo Varys. Los fondos van a sus arcas, pero los líderes religiosos deciden a dónde van. Me imagino que algún sacerdote o sacerdotisa notable está destinando dinero a la espada llameante en secreto. Arya asintió. Si un noble hubiera financiado directamente la espada llameante, Varys ya lo habría descubierto. Pero imaginaba que los sacerdotes rojos eran más hábiles operando en las sombras, a pesar de su amor por la luz. Hay algo más, dijo Varys. Cruzó la habitación hacia su escritorio y abrió un cajón en particular. He obtenido información interesante recientemente. No sé si la consideraría útil en estos tiempos de paz. Pero confío en que la manejarás con responsabilidad. Arya levantó una ceja. Gracias por su confianza. Hace tiempo, 2 personas de casas nobles tuvieron un hijo bastardo que fue acogido por su tío y criado como si fuera suyo, dijo Varys. No pronunció los nombres. No le hacía falta. Arya supo al instante de quién hablaba, y sería demasiado peligroso mencionar nombres en aquel lugar. O al menos, asumimos que era bastardo. Si el padre había anulado su matrimonio. Y si se casaron, se podría decir que el hijo era legítimo. Los ojos de Arya se abrieron de par en par mientras intentaba asimilar la noticia. ¿Decía Varys? Varys se apartó de su escritorio y se acercó a ella. Le ofreció un pergamino. Ella lo tomó y se lo guardó en la manga sin mirarlo. Comillas, ¿estás segura de esto?, preguntó. Estoy seguro, dijo Varys. Pero como dije, no es información adecuada para tiempos de paz. No. Incluso si hubiera pruebas de que Jon era el hijo legítimo de Rhaegar. Daenerys había gobernado durante 20 años. No se haría a un lado si lo declaraban legítimo. Sobre todo si descubría que muchos Stark y Lannister habían ocultado el secreto del nacimiento de Jon durante todo este tiempo. Poner a Jon en el trono aseguraría el futuro de los hijos de Arya y de toda su familia. Pero eso no ocurriría sin un conflicto sangriento. No seré yo quien nos lance de nuevo a la guerra, dijo Arya. Pero la terminaría, si alguna vez llegara. No dudo de usted, Lady Arya, dijo Varys. Esbozó una leve sonrisa. Arya lo observó. Comillas, ¿qué pasa?, estaba pensando. Lord Tywin hizo bien en confiarte el futuro. A Arya se le hizo un nudo en la garganta. Inclinó la cabeza. Gracias, Lord Varys. Salió de los aposentos de la araña y recorrió los pasillos hacia sus aposentos, dándole vueltas a la cabeza al contenido del pergamino que llevaba en la manga. A lo que significaría. A lo que podría costar. No se atrevería a soltarlo hasta que estuvieran a salvo en Roca Casterly. Y no se lo diría a nadie. Todavía no. Ni siquiera. Comillas, Arya se giró al oír una voz familiar. Una nueva familia había llegado a Desembarco del Rey y los escoltaban a sus aposentos, ataviados con el uniforme negro y dorado de los Baratheon. Y Jon. Jon estaba a la cabeza. Su cabello oscuro y su barba estaban salpicados de canas plateadas. El pergamino parecía arder en la manga de Arya. Pero en ese instante lo apartó y se acercó rápidamente a su hermano, dejándose abrazar. Es bueno verte, Jon. Capítulo 8, el problema con los dragones. Texto del capítulo. Durante los últimos 20 años, Jon fue el secreto mejor guardado de la familia.
Que Robb lo legitimara como Jon Stark fue su manera de reconocerlo como suyo. Era un Stark de pura cepa. Tenía el aspecto característico de los Stark. ¿Quién sospecharía que también era un Targaryen? Si Jon hubiera sido un necio ambicioso, podría haber reclamado el trono de hierro como suyo, sumiendo al pueblo en una guerra civil. Pero Jon no era ninguna de las dos cosas. Había experimentado el liderazgo en la Guardia de la Noche y había muerto por ello. Sabía lo que significaba el poder. Sabía su precio. Así pues, él y Arya siempre habían estado de acuerdo respecto a su nombre y linaje. No revelarían su identidad a menos que la nación ya estuviera sumida en la guerra. Su nombre serviría para poner fin al conflicto, no para iniciarlo. Así que Arya no sintió la necesidad de compartir el pergamino con su hermano todavía. No quería hablar con nadie sobre ello. Mejor que, por ahora, lo supiera la menor cantidad de gente posible. Se separó del abrazo con Jon y se giró para saludar a los demás. Margaery había venido con él. Iba vestida de un dorado brillante, tan hermosa como siempre, con una diadema en forma de cuernos en su cabello castaño. Se acercó para abrazar a Arya y le dio un beso en cada mejilla. Me sorprende verlos a los dos aquí, dijo Arya. ¿Está Stefan ocupándose de las cosas en casa? Es un hombre hecho y derecho, dijo Margaery. Podemos permitirnos esa responsabilidad. Cuida bien de sus hermanos. Seguro que sí. La mirada de Arya se dirigió a la chica que estaba justo detrás del hombro de Jon. Sus rizos negros caían en ondas hasta la cintura. Tenía la belleza de Margaery, pero los ojos oscuros y solemnes de Jon. Sara dijo. Ha pasado mucho tiempo. Sara sonrió cortésmente e hizo una reverencia así, tía Arya. Me alegra volver a verla. Era evidente que había aprendido modales cortesanos de su madre, aunque carecía de la misma naturalidad que Margaery. ¿Están bien tus hermanos?, preguntó Arya. Me sorprende no verlos más a menudo. Están bien, dijo Sara. Y Lyra les manda saludos. Sara era una chica inteligente. Aunque sabía que Arya era una aliada, no compartió demasiada información. Arya ladeó la cabeza. Espero poder visitarla pronto para verla en persona. Eso le gustaría, dijo Sara. Arya miró a Jon. Su rostro reflejaba seriedad y preocupación. Margaery pareció percatarse de su comunicación silenciosa y entrelazó su brazo con el de Sara. Ven. Busquemos nuestras habitaciones y dejemos que tu padre y tu tía hablen. Sara asintió y acompañó a su madre por el pasillo. Jon las vio marcharse y luego suspiró. A mis aposentos, dijo Arya en voz baja. Los niños aún deberían estar fuera. Rápido. Jon la siguió sin protestar. Tal como Arya sospechaba, sus aposentos estaban vacíos. Ser Erich había avisado de que estaban explorando los jardines. Aún así, revisó rápidamente sus habitaciones antes de volver con Jon. Algo anda mal, dijo. Supongo que nos estamos saltando las formalidades, dijo Jon. Ninguno de los dos ha sido muy bueno con las formalidades, dijo Arya. ¿Qué ocurre? Encontramos otra nidada de huevos en Bastión de Tormentas, dijo Jon. Arya exhaló un suspiro. Raegal había sido una prueba durante los últimos 20 años. La mayor amenaza para su hermetismo, en parte porque resultó ser una hembra capaz de reproducirse. Jon había cabalgado sobre Raegal durante la larga noche en la batalla de Arrenal. Pero todos insistieron ante Daenerys en que aquello había sido obra de Bran, quien le había arrebatado la mente a Raegal para permitir que Jon la montara. El hecho de que Raegal volara con frecuencia a Bastión de Tormentas era consecuencia de aquella época confusa. Que sus hijos no lo hubieran reconocido se debía a que los dragones solo podían llevar un jinete a la vez, y aunque Jon era solo un Stark, las acciones de Bran lo habían confundido. Daenerys no estaba nada contenta con esto, pero al menos había reconocido que la larga noche era un momento desesperado y que ni Jon ni Bran habían querido poner en peligro a uno de sus dragones. Raegal seguía visitándola con frecuencia y volaba con Drogon. Pero no aceptó otro jinete. Porque Jon era Targaryen tanto como Stark de nacimiento. Raegal quería seguir volando con él. Y los hijos de Jon llevaban esa misma sangre en las venas. Podían reclamar dragones si así lo deseaban. Y en el momento en que lo hicieron. Bueno, o se revelaría que son Targaryen o el mundo creería que cualquiera puede montar un dragón. Ambas situaciones serían desastrosas para el reinado actual de Daenerys y casi con toda seguridad provocarían una guerra. Supongo que no podrías convencer a Raegal de que pusiera huevos en otro sitio, dijo Arya. Los dragones no se dejan convencer fácilmente, dijo Jon. Está irritada conmigo. Lleva así años. Los vuelos nocturnos no son suficientes para ella. Cualquier vuelo conlleva riesgos, dijo Arya. Me cubro la cara.
Solo salgo en las noches nubladas, cuando es imposible que alguien me vea, dijo Jon. Aún así, los rumores son peligrosos, dijo Arya, tirando de los dos dedos de su mano derecha. ¿Y qué hay de Lyra? La expresión de Jon se entristeció. Odio tenerla encerrada, alejada del mundo, Arya. Y ella también está empezando a odiarlo. Ella entiende por qué, dijo Arya. Ella lo entiende. Pero ¿cómo se supone que una joven va a soportar que sus hermanos viajen y conozcan gente nueva mientras ella está confinada en Bastión de Tormentas, interactuando con las mismas personas día tras día? Dijo Jon. Al menos a mí no me mantuvieron confinado. Pareces una Stark, dijo Arya. Ella, no tiene tanta suerte. Los hombros de Jon se encogieron. Lo sé. Lyra Stark. Lyra Baratheon. Lyra Tyrell. Daba igual el nombre que usara y hubo mucho debate sobre qué nombre debían llevar los hijos de Margaery y Jon. Lyra tenía más rasgos de Targaryen que sus otros hermanos. Algún maldición de mala suerte había transmitido rasgos Targaryen a la niña. Su cabello era negro como el azabache, como el de su hermana cuando era bebé, pero a medida que crecía, los mechones blanco plateados se hicieron cada vez más evidentes hasta mezclarse por igual con el oscuro. Y desde el momento en que abrió los ojos, fueron un problema. Un violeta brillante y reluciente. Si Jon hubiera nacido con el pelo blanco o los ojos violetas como Rhaegar Targaryen, a su padre le habría resultado mucho más difícil esconderlo. Y Jon y Margaery se dieron cuenta casi al instante de que no podían esconderla solos. Así, Lyra llegó a ser conocida como su pobre hija enfermiza, que ni siquiera podía estar mucho tiempo al sol sin sentirse mal. Cuando se presentaba ante la corte, lo hacía con el cabello teñido de un negro intenso, demasiado lejos como para que alguien pudiera distinguir el color de sus ojos. Pero, sobre todo, permanecía en los aposentos de los Baratheon. Solo se le asignaron asistentes específicos. Sus hermanos estaban obligados a guardar absoluto secreto. Y aunque era bien tratada y querida por toda su familia, bueno, Arya solo podía imaginar la frustración que debía sentir la joven después de tantos años. Me dijo en un arrebato de ira que se raparía la cabeza y se sacaría los ojos si eso significaba obtener algo de libertad, dijo Jon. No supe qué decir ni qué hacer. Ya la he llevado en dragón en plena noche. He intentado que conozca el mundo cuando no hay nadie alrededor. Pero eso solo hace que lo anhele aún más. Si hubiera nacido hombre, creo que se uniría a la Guardia de la Noche solo para tener una oportunidad de vivir su propia vida. Entonces ella es como tú, preguntó Arya en voz baja. En realidad, me recuerda a ti, dijo Jon. Es muy obstinada y testaruda. Llena de vida. El corazón de Arya se encogió. Bueno, ya sabía un par de cosas sobre estar encerrada en mi juventud. Tendré que visitar pronto a sus primos. Quizás le guste. Lo haría, dijo Jon. Se pasó una mano por sus rizos oscuros. Sobre los huevos de dragón. Si Daenerys ha oído hablar de ello, dile que Bastión de Tormentas está cerrado a Rocadragón, dijo Arya. Que históricamente los dragones han puesto sus huevos en esos lugares. Pero no des más información a menos que ella te la pida. Jon asintió, observándola con una mirada extraña en los ojos. ¿Qué? Preguntó Arya. No me puedo imaginar cómo lo haces, dijo Jon. Gestionar tantas piezas complejas, siempre con tanta seguridad. Debes de estar agotado. Sí, dijo Arya, tirando de dos dedos. Y no siempre estoy segura. Jon la dejó entonces para asegurarse de que su familia estuviera bien. Arya se sentó en su silla, pensando en el pergamino que guardaba en la manga. En las palabras de Jon. En la pobre Lyra. En los huevos de dragón. En la espada llameante y los sacerdotes rojos. En sus hijos, que estaban en los jardines. Entonces llamaron a la puerta y entró un asistente con una invitación. Una invitación oficial de la reina Daenerys para tomar el té en sus aposentos. Bueno, pensó Arya, jugando con la esquina de la invitación. Esto será interesante. Marcus no quería encontrarse con los dragones. Para él, era una perspectiva demasiado aterradora para su primer día en Desembarco del Rey. Incluso ver a Drogon sobrevolando su cabeza le había acelerado el corazón. Así que, mientras Eric Hill acompañaba a sus hermanas tras la princesa, él se retiró con algunos de los guardias de la Casa Real al castillo. Allí se dirigió a la biblioteca. Estaba preocupado por Nym. Lo había estado desde que volvió a ser sonámbula. Y le había prometido que encontrarían respuestas. Pensaba que lo mejor era encontrarlas cuanto antes de que, sonámbula, cayera en la boca de un dragón. La biblioteca de Desembarco del Rey era impresionante, estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes y pergaminos. Estaban bien organizadas, al igual que la biblioteca de la Roca.
Se subió con cuidado a una escalera para alcanzar algunos de los textos que quería consultar. Buscaba especialmente libros sobre soñadores y profecías. Y si alguien le preguntaba, simplemente decía que le interesaba la religión. Por suerte, dudaba que mucha gente le preguntara. De su familia, Marcus era generalmente el que menos llamaba la atención, pequeño para su edad, con cabello oscuro y rasgos muy comunes. Eso le venía bien cuando quería pasar desapercibido. Por eso fue particularmente sorprendente cuando lo vieron. «¡Qué lectura tan interesante!», dijo una mujer en voz baja. La mujer vestía un vestido rojo intenso con mangas largas y abullonadas. Su cuello estaba adornado con joyas de oro con un rubí engastado en el centro. Su cabello oscuro caía suelto sobre su rostro. Marcus la reconoció al instante como una sacerdotisa roja y se puso tenso. Su último encuentro con la espada llameante lo había vuelto receloso con cualquier seguidor de R. Lord. «¿Te interesa la profecía?», entonces preguntó ella. «¿Eres un chico religioso, Marcus Lannister?». Marcus levantó la barbilla. Así que ella lo conocía. Eso no alivió su tensión. «¿Comillas quién eres?». «Disculpen mi falta de educación», dijo la mujer. «Soy la sacerdotisa Kinvara. Soy la suma sacerdotisa de la familia real». Marcus inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Su mente iba a 1000 por hora. Ella era quizás la persona más poderosa de su orden religiosa. Y, por alguna razón, ¿le estaba hablando a él? ¿Por qué? «Es bueno ver que los jóvenes señores se interesen por la religión», dijo Kinvara. «Dado su linaje familiar, imagino que veneran a los dioses antiguos y a los 7. «Sí, los he estudiado a todos», dijo Marcus. Rezaba más a los dioses antiguos que a los nuevos. El bosque de los dioses le transmitía una paz especial. Allí sentía más poder que en un septo. «¿Incluido R. Lord?», preguntó Kinvara. Marcus eligió sus palabras con cuidado, luchando contra su tartamudeo. «Sí. Algo. Pareces un chico curioso», dijo Kinvara. «Uno que hace las preguntas adecuadas. Si tienes alguna duda, estaré encantado de responderla». Marcus tenía muchísimas preguntas, y no se atrevería a confiarle ninguna a esa extraña mujer. No le gustaba la severidad de su mirada. La forma en que lo estudiaba. Le helaba la sangre y deseaba con todas sus fuerzas salir de aquella conversación. «Sacerdotisa Kinvara», dijo una voz, y, por suerte, Kinvara apartó la mirada de él. No debería acorralar a la gente en las bibliotecas para hablarles con acertijos religiosos. Se harán una idea equivocada. Kinvara se enderezó un poco, juntó las manos frente a su estómago e inclinó ligeramente la cabeza. Marcus miró más allá de ella y vio al príncipe heredero Daenerys Targaryen apoyado en una de las estanterías con una sonrisa irónica en el rostro. «Perdóname, mi príncipe», dijo la sacerdotisa Kinvara. No intentaba hablar en acertijos. «Así que me estabas acorralando», pensó Marcus, pero no lo dijo. «Por supuesto», dijo Daenerys. «En cualquier caso, me gustaría hablar con Marcus en privado». «¿Yo? ¿Por qué?». Marcus no pudo evitar preguntárselo. ¿Por qué la gente sigue fijándose en mí hoy? Kinvara se marchó sin decir una palabra más. Daenerys esperó a que se fuera para mirar a Marcus. «Lo siento por ella. Puede ser un poco intensa. Pero tiene buenas intenciones». Marcus no respondió. No sabía cómo hacerlo. Seguía intentando comprender por qué el príncipe heredero querría hablar con él. ¿O acaso todo había sido una estratagema para deshacerse de Kinvara? Daenerys no hizo ningún intento por marcharse. En cambio, apartó la estantería, acortando la distancia entre ellos. «¿Te he ofendido, Marcus?». Marcus negó con la cabeza. No se atrevía a hablar. «¿Estás segura?», preguntó Daenerys. «Porque no me has dirigido ni una sola palabra. Algunos podrían considerarlo una falta de respeto». Su voz era suave al pronunciar la palabra. No parecía particularmente ofendido. Y, sin embargo, Marcus se sentía avergonzado. Se obligó a hablar, cuidando de articular cada palabra a la perfección. «Perdóname, Majestad. Soy un hombre de pocas palabras». «¿Y por qué?», preguntó Daenerys. «No tengo muchas cosas interesantes que decir», dijo Marcus. «Lo dudo», dijo Daenerys. «Yo pensé que todavía estarías en el foso de los dragones», dijo Marcus en voz baja. «Oh, mi hermana puede con eso. Pero te vi marcharte rápidamente y me pregunté si algo andaba mal». Daenerys se detuvo junto a la mesa frente a Marcus, recostándose contra ella. Ahora solo los separaban unos pocos pasos y era difícil no reconocer la belleza del príncipe heredero. Tenía el cabello plateado de los Targaryen, que caía suelto sobre sus hombros y enmarcaba unos brillantes ojos violetas, y una piel pálida como el marfil.
Su mandíbula era angulosa y, aunque era evidente que era joven, comenzaba a parecer un hombre hecho y derecho. Su rostro ya no tenía la redondez propia de la juventud y era una cabeza más alto que Marcus. Este era el tipo de príncipe del que se cantaría y pintaría por generaciones. El tipo de príncipe con el que toda joven soñaría. A Marcus le resultaba sumamente difícil mantener la mirada fija. No considero tu silencio una falta de respeto, te lo prometo, dijo Daenerys. No tienes por qué hacerme compañía. Solo quería salvarte de Kimbara. Te dejaré en paz si no deseas hablar conmigo. No es eso, dijo Marcus rápidamente. Demasiado rápido. Sintió que la palabra se le atascaba en la lengua y se estremeció, mirando a Daenerys. Esperaba que el tropiezo hubiera pasado desapercibido. Pero Daenerys ladeaba la cabeza, observándolo fijamente con sus ojos violetas. Ah. Entonces no es que no tengas nada que decir, dijo. Simplemente tartamudeas cuando lo intentas. Marcus anhelaba hundirse en el suelo de piedra y seguir hundiéndose hasta estar en lo profundo de la tierra. No era así como había imaginado que transcurriría su conversación con el príncipe. Sorprendentemente, Daenerys sonrió. No me importa, ¿sabes? ¿No lo haces?, preguntó Marcus en voz baja. No, dijo Daenerys. No creo que valga la pena que te calles solo porque unas pocas palabras salgan mal. Estoy segura de que tienes mucho que decir. Me das demasiado crédito, su gracia, dijo Marcus con una leve sonrisa. Podría ser muy aburrido. Daenerys se rió de eso. Eso no puede ser cierto, Marcus Lannister. Marcus se pasó la mano por el pelo oscuro con nerviosismo. Las familias interesantes no siempre dan a luz hijos interesantes. Si ese es el caso, entonces yo también podría ser muy aburrida, dijo Daenerys. No me lo creo, dijo Marcus. Igual que yo no te creo. Parece que no hay mucha confianza entre nosotros. Dijo las palabras con fingida ofensa, pero con un brillo de humor en los ojos. Marcus no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Supongo que no. Un par de sonrisas entre ellos parecieron disipar parte de la tensión. Daenerys se volvió hacia la mesa, acercando el libro de Marcus. ¿Y bien, qué estabas leyendo?, preguntó, sin esperar a que Marcus respondiera. Simplemente leyó el título. Profetas y soñadores. Una elección interesante. ¿Por qué este? Marcus no pudo darle la respuesta verdadera. Que su hermana estaba sonámbula de nuevo, teniendo sueños que no recordaba, y que esperaba encontrar respuestas sobre el porqué en estas páginas. Siempre me han parecido fascinantes. La línea que separa a los profetas de los locos, dijo Marcus. La línea que separa ambos mundos es muy delgada, dijo Daenerys. Dejó de hojear el libro en una de las páginas. La sección sobre Daenerys la soñadora. La mayoría decía que estaba loca. Pero sus sueños son la única razón por la que mis ancestros escaparon de su perdición en la antigua Valiria. Eso significa que no estaba enfadada en absoluto, dijo Marcus. Sí, pero ¿quién puede saberlo en ese momento? Daenerys se encogió de hombros. Y además, muchas veces las profecías simplemente, no se cumplen como uno espera. ¿Has leído sobre Azor Ahai? El que puso fin a la primera noche larga, dijo Marcus. Se decía que renacería para acabar con el segundo, dijo Daenerys. Los sacerdotes y sacerdotisas rojos le dijeron a mi madre que era ella. Pero ella no fue quien mató al rey de la noche, ¿verdad? No, dijo Marcus. Supongo que al final, lo único que importaba era que el rey de la noche muriera. Daenerys cerró el libro. Supongo que eso no significa que la profecía carezca de sentido. Creo que hay algo de verdad en la mayoría de las religiones y visiones. Simplemente, algunas tienen más que otras. Era más inteligente de lo que Marcus esperaría de un príncipe. La dinastía Targaryen había visto todo tipo de príncipes y reyes. Muchos eran apuestos y encantadores. Muchos eran guerreros consumados. Muchos eran particularmente fieles y religiosos. Pocos eran admirados por su inteligencia. Marcus no sabía si eso era un error de los libros de historia o si Daenerys era simplemente excepcional. ¿Sueles frecuentar las bibliotecas?, preguntó Daenerys. Marcus asintió. Entonces, tal vez nos volvamos a ver aquí, dijo Daenerys. Eso espero, su gracia, dijo Marcus. Daenerys sonrió y se alejó, dejando a Marcus solo con sus pensamientos. Eres rojo, le dijo Nima a Marcus cuando regresó a sus aposentos. ¿Viniste corriendo? Su pregunta directa solo hizo que el rostro de Marcus se sonrojara aún más. No. ¿Comillas, estás enfermo? No, Nim se acercó a él y le tocó la frente con la mano. Supongo que no lo observó. ¿Dónde has estado entonces? En la biblioteca, dijo Marcus. Estaba leyendo sobre sueños. Profecía.
Nim guardó silencio. No hizo falta que preguntara. Sabía perfectamente por qué. ¿Comillas algo interesante? No eres la única persona en la historia que ha tenido sueños extraños, dijo Marcus. Sé que no estoy solo en mis extraños sueños, dijo Nim. Solo quiero saber si me estoy volviendo loco, Mark. No lo eres, dijo Marcus. Comillas, ¿cómo puedes saberlo? Ni siquiera recuerdo mis sueños. Nim se dejó caer sobre la cama, mirando al techo. Así que tal vez estés viendo el futuro sin saberlo, dijo Marcus. Nim guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, creo que no estoy viendo el futuro. No, preguntó Marcus. Sí estoy viendo el futuro. ¿Por qué me siento tan atraído por las criptas y las tumbas? Dijo Nim. Los muertos no forman parte del futuro. Forman parte del pasado. Marcus se encogió de hombros. Era un buen argumento. A veces, oigo cosas cuando estoy allí, confesó Nim en voz baja. No, no oigo. Siento cosas. Hay sensaciones. Como si algo se extendiera. Si pudiera recordar mis sueños, tal vez podría entender qué significa. Ya encontraremos una solución, dijo Marcus. Se sentó en la cama junto a ella y le tomó la mano. Ella le apretó la mano. Todavía no me has dicho por qué estabas sonrojado, dijo ella. Me sentí avergonzado, supongo, dijo Marcus. Nim se incorporó, con una tormenta en sus ojos plateados. Comillas, ¿quién te avergonzó? Nadie, dijo Marcus rápidamente. Estaba hablando con el príncipe. Tartamudeé. Fue amable al respecto, pero ojalá pudiera hablar con fluidez delante de desconocidos. Nim lo observó durante un buen rato, con las cejas arqueadas. Así que el príncipe te hizo sonrojar. El calor volvió a su piel. Nim. Comillas, que no lo digas así. Comillas, ¿cómo qué? Estoy diciendo la verdad. El rostro de Nim permanecía impasible, como siempre. Pero un leve destello de picardía asomaba en sus ojos. Marcus la miró fijamente, en silencio. Nim se inclinó y le tocó la frente. Comillas, ¿crees que no te veo, Mark? ¿Qué quieres decir?, preguntó. Hoy en el jardín, una hermosa princesa y un apuesto príncipe nos hablaron, dijo Nim. Y apenas le dedicaste una mirada a la princesa. Suspiró. No es la primera vez que me doy cuenta de algo así. Marcus tragó saliva con dificultad, un frío helado le atenazaba el pecho. ¿Era tan transparente? Comillas, ¿eso vio? No, dijo Nim. Solo para mí. No se lo digas a nadie, suplicó en voz baja. Nim le apretó la mano protectoramente, y él supo su respuesta antes de que la palabra se formara en sus labios. Nunca. Capítulo 9, Presagios peligrosos. Texto del capítulo. Ese mismo día, mientras Marcus buscaba respuestas en la biblioteca, Nim encontró algunas respuestas por su cuenta en el Pozo del Dragón. Bueno, no son respuestas. Solo más preguntas confusas. Pero incluso las nuevas preguntas eran un consuelo para Nim en medio de esta incertidumbre. Los pozos de los dragones solían estar repletos de dragones, desde el tamaño de ponis hasta el de torres de castillos, le dijo Raena a Johanna mientras caminaba con ella hacia el interior del pozo. Nim las seguía de cerca, la sombra silenciosa pero vigilante de Johanna. Si Johanna se acercaba a un dragón, Nim planeaba vigilarla. ¿Qué tamaño tiene tu dragón?, preguntó Johanna. Todavía es muy pequeña, dijo Raena. Recién ahora tiene el tamaño suficiente para montar este año. Ya verás, volvió la cara hacia el cielo como si buscara algo. Esperando. Entonces Nim lo vio. Un destello azul plateado entre las nubes. Un hermoso dragón sobrevoló el lugar antes de aterrizar junto a Raena. Era del color del mar en un día soleado y sus escamas brillaban bajo la luz del sol. Era el doble de grande que un caballo y tenía un hocico estrecho que empujó suavemente hacia la mano de Raena. Johanna parecía estar fuera de sí de alegría al contemplar a la criatura. Nim le puso una mano en el brazo, como para recordarle que no debía salir corriendo hacia el dragón. Se llama Moonfire, dijo Raena. Es muy dulce cuando estoy cerca. Acarició suavemente el cuello de su dragón y luego hizo un gesto hacia Johanna. Ven. Puedes tocarla. Con cuidado, Johanna, dijo Nim mientras su hermana se inclinaba hacia adelante. Pero no debía preocuparse. Su hermana jamás había sido mordida por una criatura, y Moonfire no era la excepción. El dragón simplemente sacudió su enorme cabeza como un caballo cuando Johanna le puso una mano en el hombro. La observó con un único ojo ámbar. Johanna se rió, completamente eufórica. Comillas, oh, es tan hermosa. Debe ser increíble montarla. Sí, dijo Raena. Te lo enseñaría, pero no es lo suficientemente grande como para cargar con dos. No hay problema, dijo Johanna. Soy muy paciente.
En lo que respecta a los animales, eso no era cierto en absoluto, pero Nim estaba seguro de que ni siquiera Johanna sería tan osada como para subirse al lomo de un dragón sin el permiso de su jinete. Tú también puedes saludar, Nim, dijo Rena. Nim miró fijamente a Moonfire. Moonfire le devolvió la mirada con la curiosidad de un gato. Me basta con mirar, dijo finalmente. Rhaena no insistió. Ella y Johanna retrocedieron y Moonfire volvió a alzar el vuelo. Johanna miró hacia los túneles del foso de los dragones. ¿Hay otros ahí dentro?, preguntó. ¿Bebés? Sí, hay algunos dragones jóvenes, dijo Rhaena. ¿Y qué hay del grande?, preguntó Nim. Drogon. Oh, no estará dentro de los pozos, dijo Rhaena. Drogon odia estar enterrado. Solo duerme en los pozos, e incluso entonces, solo a veces les hizo un gesto para que la siguieran. Vengan. Johanna se apresuró a seguirla, y Nim, a regañadientes, la siguió. Los pozos estaban llenos de cavernas de tamaño impresionante, pequeñas cuevas donde los dragones podían esconderse. Pero la mayoría de ellas, notó Nim, estaban vacías. Hay mucho silencio, dijo Johanna. Así es, dijo Rhaena. Los dragones estuvieron a punto de desaparecer de este mundo, hasta que mi madre los despertó. Pero ahora están regresando, sonrió. Espero ver este lugar lleno de dragones y sus jinetes algún día. Eso sería maravilloso, dijo Johanna. Porque ella veía a los dragones como animales hermosos, no como armas potenciales en las manos equivocadas. Había leído toda la historia de los Targaryen, pero ni una palabra sobre las guerras la había convencido de temer a un dragón. A quienes hay que temer es a sus jinetes, dijo en una ocasión. A sus jinetes, que los utilizan en la guerra. Entonces los jinetes son malos y los dragones son buenos, le preguntó Nim. Johanna se había reído. No. Los dragones no son buenos ni malos, Nim. Simplemente son. Como todos los animales. Nim fijó la mirada en un destello de fuego en una caverna abierta al fondo. Se quedó paralizada al ver lo que creyó que era la cabeza de dragón más grande que jamás había visto. No. No era una cabeza. Estaba viendo un cráneo. Varios cráneos de dragón, dispuestos frente a una especie de santuario llameante. Oh. ¿Te has fijado en el monumento?, dijo Rhaena. Monumento, dijo Johanna. Ah. Esos son todos los dragones del pasado de tu familia. Como Valerion el Terror Negro. Ya conoces a tus dragones, dijo Rhaena. Ella se sabe todos sus nombres, murmuró Nim. Estoy impresionada, dijo Rhaena. Deberías hablar con Daenerys. Él también tiene una memoria prodigiosa. ¿Qué hacen las calaveras aquí abajo?, preguntó Johanna. Bueno, Robert Baratheon los arrojó a las criptas, dijo Rhaena. Pero cuando mi madre ascendió al trono, decidió que debían ser recordados en algún lugar. Elegimos este sitio. El lugar donde vivieron. Y allí murieron muchos de ellos, pensó Nim. Ven por aquí, dijo Rhaena. Te enseñaré algunos de los dragones más jóvenes de la nidada que encontramos en Rocadragón hace unos años. Johanna la siguió con entusiasmo, pero Nim continuó hacia el monumento. La luz del fuego se reflejaba en el enorme cráneo de Valerion. ¿Qué criatura tan gigantesca debió de ser? Capaz de engullir un caballo entero sin problema. Uno de sus dientes era prácticamente del tamaño de la propia Nim. Extendió la mano y apoyó la palma contra aquel gran diente. Una sensación la invadió entonces. Primero un frío glacial, luego un calor abrasador. Una explosión de emociones. Ira. Hambre. Deseo. Y por encima de todo, el miedo. El terror. Un terror abrasador. Nim retiró la mano bruscamente. La sensación la abandonó al instante, como si la hubieran absorbido de su cuerpo. Pero su sangre aún bullía y se tambaleó. Nim la llamó Johanna. ¿Vienes? Nim exhaló un suspiro tembloroso, frotándose el pulgar y el índice. Luego se apartó de la gran calavera y se apresuró a reunirse con su hermana. Daenerys Targaryen invitó a Arya a tomar el té en sus aposentos privados, un gesto de respeto. Arya sabía que no solía conceder audiencias privadas a la mayoría de los lores y damas. A veces, ni siquiera le permitía reunirse a solas con ella durante el consejo anual, a menos que tuviera algo importante que tratar. La reina esperaba en su terraza privada la llegada de Arya, contemplando desembarco del rey. Su cabello blanco plateado había crecido bastante y solo una elaborada trenza lo mantenía en su sitio. Llevaba un vestido rojo intenso con bordados negros en las mangas y el dobladillo. Cuando se anunció el nombre de Arya, se giró para mirarla con una sonrisa cálida pero calculadora en el rostro. Señorita Arya. Es un placer volver a verla. Arya reflejó su sonrisa contenida. Por supuesto. Sabes que nunca nos perderíamos una reunión anual del consejo. Un sirviente sirvió el té.
Arya tomó la taza, pero esperó a que Daenerys bebiera para probar un sorbo. No creía que la reina intentaría envenenarla, pero tampoco era de las que bajan la guardia. Espero que vuestro viaje hasta aquí haya sido fácil, dijo Daenerys. Es bastante sencillo, dijo Arya. No mencionó su encuentro con la espada llameante. Prefirió dejarlo para el consejo. Mis 3 hijos menores están felices de ver por fin desembarco del rey. Nos complace recibirlos aquí, dijo Daenerys. El menor tiene 14 años, ¿verdad? ¿Y el mayor 19? En efecto, dijo Arya. Se preguntó si la pregunta de Daenerys por sus hijos significaba algo o si simplemente estaba charlando trivialmente. En cualquier caso, Arya intercambiaría cumplidos hasta que Daenerys llegara al verdadero propósito. Sabía que tenía una razón para haberla invitado. Pronto, la paciencia de Arya dio sus frutos. Tras hablar del viaje, del tiempo y de las cosechas, Daenerys dejó la taza. Su rostro se tornó algo más serio. ¿Ya has hablado con mis hijos?, preguntó. No lo he hecho, dijo Arya. Daenerys estaba deseando hablar contigo, dijo Daenerys. Tendrás que disculparlo cuando lo haga. Tiene muchísimas preguntas sobre la larga noche. Es un poco historiador. Estoy acostumbrada a que mis hijos me pregunten sobre aquella noche, dijo Arya, pensando especialmente en Tybolt. No me ofenderé. Es difícil creer que ya tenga 17 años, dijo Daenerys. Cada día, nobles hacen campaña para casar a sus hijas con él. Señores menores buscan mejorar su estatus. Señores más importantes buscan maneras de aumentar su poder. Recibo peticiones del norte, del este, del oeste y del sur. No es inusual, dijo Arya. ¿Daenerys se ha interesado por alguna de estas propuestas? No especialmente, dijo Daenerys. Ha mostrado poco interés en el matrimonio, pero comprende su necesidad. Es hora de que considere opciones viables. Me gustaría darle la posibilidad de elegir. Inclinó la cabeza hacia un lado, observando a Arya. Supongo que no tienes ninguna opinión al respecto. Por un instante, Arya se quedó demasiado sorprendida para responder. Comprendió a qué se refería Daenerys. Pero, ¿acaso consideraría realmente a una de las hijas de Arya como posible candidata para su hijo después de la tensa historia entre sus familias? Por supuesto, la respuesta llegó igual de rápido. Por supuesto que lo consideraría. Comprendía el poder que tenía Arya. Quería una parte de ese poder y si tenía a una de sus hijas. Mi hija Elisa está en edad de casarse, dijo Arya lentamente. No descarto la posibilidad de un matrimonio. Elisa es una chica encantadora, por lo que recuerdo, dijo Daenerys. Comillas, ¿y qué hay de tus otras hijas? Nymeria y Johanna. Johanna es demasiado joven para que yo considere casarla todavía, dijo Arya. Por supuesto, sabía que ella había tenido la misma edad que Johanna cuando la prometieron por primera vez. Pero el hecho de que hubiera encontrado la felicidad con su marido no significaba que fuera a poner a su hija en la misma situación y Nym no está preparada para esas cosas. Como tú, quiero darles a mis hijos la libertad de elegir. Juré hace mucho tiempo que jamás los obligaría a casarse. ¿Lo entiendes? Sí, dijo Daenerys, y Arya percibió la sinceridad en su voz. Tanto Arya como Daenerys sabían lo que era ser utilizadas desde jóvenes como moneda de cambio. Habían alcanzado el poder, pero no sin considerable dificultad. Me siento honrada por su consideración, dijo Arya. Pero, ¿quieres saber mi opinión sincera? Aprecio mucho tu honestidad, dijo Daenerys. Deberías considerar a una de las hijas de Jon y Margaery, dijo. Daenerys arqueó las cejas. Comillas, ¿por qué? Bueno, Stefan era tu heredero hasta que pudiste tener a Daenerys, dijo Arya. Fue una muestra de buena fe tuya cuando tomaste la corona. En aquel entonces, creías que no podías tener hijos. Pero luego los tuviste y él perdió su condición de heredero. Juntó las manos frente a ella. Un compromiso con una de las hijas de Margaery podría reparar esa promesa rota. Daenerys reflexionó sobre esto. Había sido un tema de tensión entre Daenerys y Margaery después de que Daenerys diera a luz a un hijo. Margaery había sonreído y aceptado el cambio de rumbo. Pero tras esa dulzura, se escondía la amargura de que a su hijo le hubieran arrebatado el trono. ¿Por qué te importa reparar ese daño?, preguntó Daenerys. La reina no era tonta. Sabía que Arya no le ofrecía consejos por pura bondad. Pero tampoco podía saber la verdadera razón. Noticias sobre la paternidad de Jon. Noticias sobre las nidadas de huevos. Sobre Lyra. Cada vez era más evidente que no se podía mantener ocultos a los demás Targaryen. Pero si lograban reunirse con sus familias, Daenerys no tendría por qué sentirse tan amenazada por la existencia de Jon. Ambos deseamos la paz, dijo Arya. Siempre ha sido así, su gracia. Daenerys la observó.
Luego asintió. Anunciaré mi intención de buscarle un marido a Daenerys en el consejo anual. No me cabe duda de que muchos de los lores y damas presentes ofrecerán a sus hijas. Pero, consideraré lo que has dicho. Arya ladeó la cabeza. No estaba segura de lo que Jon pensaría de la decisión, pero parecía la solución más lógica. Si reunían a sus familias, Daenerys tendría menos motivos para preocuparse si la verdad salía a la luz. Y tal vez la pobre Lyra podría disfrutar de algo de libertad. Y entonces, tal vez había una parte de Arya que no le permitía casar a su hijo con el príncipe heredero. Una parte de ella que recordaba lo que sucedió cuando su hermana se comprometió con un príncipe heredero. Quizás Daenerys Targaryen era mejor hombre que Joffrey. Pero ella no arriesgaría a uno de sus hijos para averiguarlo. La reina proporcionaba a Arya y a su familia los mismos aposentos durante cada consejo anual, una amplia suite de habitaciones en el ala oeste de la fortaleza. Esa noche, cuando Arya regresó, ya tenía un invitado esperándola. Estaba sentado en el escritorio estudiando un tablero de Kibase, con una sonrisa familiar y cómplice en el rostro. El lobo de Roca Casterly, dijo Tyrion. Me alegra que por fin hayas venido. Llevo meses buscando un compañero Kibase adecuado. Arya arqueó las cejas, se quitó los guantes con cuidado y los dejó sobre uno de sus baúles. Comillas, ¿acaso nuestra reina no representa un desafío digno? Me temo que la reina no suele entretenerme con juegos, dijo Tyrion. Pero tú, debes complacerme como mi cuñada. No creo que eso estuviera incluido en mis votos a Jaime, dijo Arya, acercándose al escritorio y sentándose en la silla frente a él. Pero aún así, te complaceré. Dios mío, Tyrion extendió la mano por encima del escritorio. Arya le estrechó la mano con fuerza, permitiéndose una sonrisa sincera. Comillas, ¿cómo estás? Bueno, está bien, dijo Tyrion. Hay muchísimo trabajo. Ya sabes cómo son estos consejos anuales. Parece como si no tuvieras tiempo para divertirte y jugar, dijo Arya. Sin embargo, dio el primer paso con la turba. Siempre reservo tiempo para divertirme, dijo Tyrion. Respondió a su comentario ajustando una de sus propias piezas de la turba. Sería inútil para Daenerys si mi brillante mente no tuviera un respiro de vez en cuando. Supongo que Kibase es mejor que bañar la mente en vino. Exacto. Estoy demostrando un autocontrol tremendo. Intercambiaron jugadas por un momento, hasta que Arya puso a su dragón en juego. Comillas, prevé algún giro inesperado en el consejo de este año. Siempre es mejor anticiparse a lo inesperado, dijo Tyrion. Pero no. Nada fuera de lo común. Los Greyjoy se quejarán de que no se destinan suficientes recursos a la costa. Tus hermanos se lo tomarán muy en serio, tal como tu padre lo desearía. Y tú y Oberyn Martell tendréis un pequeño intercambio de palabras mientras el resto esperamos que no se convierta en una pelea real. Arya esbozó una leve sonrisa. Aunque peleáramos de verdad, tendríamos cuidado de no matarnos la una a la otra. Gracias. Si las tensiones entre Lannister y Martell se reanudaran con fuerza, se generarían muchos problemas, dijo Tyrion. Su trabuquete había empezado a representar una amenaza para sus elefantes. Ella se puso más a la defensiva. ¿Cómo fue tu reunión con la reina? Actúas como si no lo supieras, dijo Arya. Estoy segura de que te hablo. Sí, lo hizo, comillas, sí, me sorprendió. Arya arqueó una ceja. Comillas, ¿por qué? Bueno, porque Daenerys te habló de la posibilidad de casar a su heredero, y tú sugeriste al hijo de otra persona en lugar del tuyo, dijo Tyrion. Arya pasó el dedo por encima de una de sus piezas de dragón. Comillas, ¿está mal? Daenerys no se lo esperaba, dijo Tyrion. Su intención era fortalecer los lazos entre vuestras dos familias, para asegurar que los Lannister y los Targaryen siguieran colaborando para mantener la paz. Una sonrisa melancólica asomó en los labios de Arya. Porque me teme. Te respeta, de lo contrario nunca te habría propuesto matrimonio, dijo Tyrion. No me propuso matrimonio, corrigió Arya. Simplemente insinuó la posibilidad. Estaba tanteando mi reacción. Quería ver con qué rapidez aprovecharía la oportunidad de vincular a mi familia con la corona. Comillas, qué cinismo. Mi padre estaría orgulloso, dijo Tyrion. La comparación no la hirió tanto viniendo de Tyrion. Quizás por la ligereza de su tono. O quizás porque, si bien Tyrion reconocía que ella había aprendido mucho de Tywin Lannister, no la veía como alguien que estuviera a su sombra. ¿Desde cuando eres optimista?, dijo Arya. ¿Piensas decirme que tu reina tiene las mejores intenciones? ¿Las mejores intenciones? No, dijo Tyrion. Pero tiene buenas intenciones. Quiere mantener la paz. Conoce muy bien tus conexiones en los 7 reinos. El poder que ostentas. Quiere tener tu red de influencia de su lado.
Estoy de su lado, dijo Arya. Tyrion la miró mientras ponía en juego a su propio dragón. Ambos queréis lo mismo. No es lo mismo. Porque si lo que queríais cambiara, Tyrion dejó la frase inconclusa, dejando la insinuación en el aire. Si mis deseos cambiaran, no querría que uno de mis hijos fuera rehén en la fortaleza roja a manos de su futuro esposo, dijo Arya. Daenerys no es Joffrey, dijo Tyrion. Es un chico muy inteligente y muestra poco interés en los torneos o la caza. Y jamás lo he visto torturar a un animal pequeño por diversión. Lo recomiendas encarecidamente, dijo Arya con sequedad. Bueno, solo diré que servir como mano del rey para esta familia ha sido un trabajo mucho más sencillo que la primera vez, dijo Tyrion. Y mucho más sencillo que el trabajo de mi padre como mano del rey loco. Aún así, dijo Arya, prefiero no entregar a una de mis hijas a Daenerys solo para que ella se sienta más segura. Comillas, pero ofreces a una de las hijas de tu hermano. Tyrion arqueó una ceja. Arya guardó silencio durante un largo rato. Desconocía cuánto sabía Tyrion, o al menos sospechaba, sobre el origen de Jon. Tyrion no era tonto. Pero ella no le revelaría ninguna conspiración que pudiera ponerlo en peligro. Como mano de Daenerys, debía tener una coartada creíble. Jon y Margaery tienen más que ganar prometiendo a una hija a Daenerys, dijo Arya finalmente. Colocó a su grupo en el lugar preciso. Una trampa. Tyrion perdería la partida en cuestión de movimientos, y él lo veía venir. Suspiró, pero continuó jugando. Debería ser suficiente para la reina, dijo Arya. Sugerí y apoyé un matrimonio entre su hijo y uno de mis aliados más cercanos. El hijo de mi hermano. Ella sabe que mi familia significa mucho para mí. Sí, lo hace, dijo Tyrion. 2 movimientos más y lo tenía. Tyrion derribó a su rey con un gesto juguetón. Siempre parece haber 1.000.000 de pensamientos rondando por tus ojos, Lady Arya. No puedo evitar preguntarme cómo logras recordarlos todos. Con mucha práctica, dijo Arya. Pero debes entenderlo. Tus pensamientos tampoco se detienen nunca. Mi mente está tan en blanco como un libro sin escribir, mi señora. Tyrion alzó su copa de vino. Estoy disfrutando de mi tiempo libre contigo. No tengo ni un pensamiento en mente. Arya tomó su propia copa y la chocó contra la de él por los pensamientos tranquilos, entonces. Inclinó la cabeza. Para calmar los pensamientos. Las noches en Roca Casterly eran tranquilas. Solo se oía el viento colándose por las estrechas rendijas del edificio de piedra. A Elisa le gustaba pasear por el patio de noche. Le ayudaba a pensar. En la oscuridad, no había necesidad de fingir. No había necesidad de ser la hija mayor perfecta que estuviera a la altura del legado de sus padres. Simplemente podía ser. Fue a la armería y encontró una espada de entrenamiento. Tomó su lugar en el patio, sosteniendo la hoja frente a ella. Luego comenzó a practicar. Elisa cambiaba de postura con agilidad, como el agua bajo la luz de la luna. La espada de entrenamiento era una extensión de su brazo. En la memoria muscular de la práctica, encontraba cierta paz. Giró sobre sí misma y su espada chocó con otra. Su padre estaba allí, sosteniendo una espada de entrenamiento en su mano izquierda. La miró con reproche, aunque ella supo que no lo decía del todo en serio. Es tarde, sí, asintió Elisa. No pude dormir. Y tú tampoco, por lo visto. Me preocupa tu madre cuando no está, dijo Jaime. ¿Por qué te preocuparías por ella?, preguntó Elisa. Mamá siempre se encarga de todo a la perfección. La boca de Jaime se crispó. Comillas, sabes que tu madre no nació invencible, ¿verdad? A veces lo dudo, dijo Elisa. Claro que sabía que su madre tenía debilidades. Sabía que su madre había sido joven y tenía menos poder. Pero su madre no hablaba mucho de aquellos tiempos. Tendrás que creerme entonces, dijo Jaime. Retrocedió, haciendo girar su espada de entrenamiento en la mano. Le indicó que atacara, y ella lo hizo. Elisa se abalanzó sobre su padre. Él paró el golpe con facilidad. Aunque había perdido la mano derecha años atrás, en las últimas décadas había vuelto a ser uno de los mejores espadachines de la historia con la izquierda. Gracias a él, Elisa practicaba con ambas manos. Ella volvió a atacar. Él desvió su espada y se apartó con una sonrisa. Para él fue fácil, y Elisa no quería que fuera tan fácil. Y así, ella lo atacó con más fuerza, golpe tras golpe, obligándolo a esforzarse más y con mayor rapidez para bloquear su espada. Pero por mucho que intentara explotar sus debilidades, no servía de nada. Ni siquiera cuando atacó su costado derecho. Él conocía ese truco. Poco después, su padre la atacó, desarmándola con un rápido movimiento de muñeca. La espada resonó en el suelo.
Los hombros de Elisa se hundieron en señal de derrota. Era excelente con la espada, el arco y el cuchillo. Pero cuando luchó contra sus padres, vio todas sus debilidades al descubierto. Cada vez te ves mejor, le dijo su padre. Después de que no pude darte ni un golpe, preguntó Elisa. ¿Eso dices? Llevo empuñando una espada mucho más tiempo que tú, él dijo Jaime. Tú solo tienes 18 años. Mi madre mató al rey de la noche cuando tenía 18 años, dijo Elisa. Sí, lo hizo, dijo Jaime. Y me alegra mucho que tú no hayas tenido que hacer lo mismo. Elisa le dirigió una mirada. En verdad, Elisa, dijo Jaime. Cuando tu madre tenía tu edad, ya había vivido 4 guerras. Perdió a seres queridos en todas ellas. La vi sufrir incontables veces y es una bendición que tú no hayas sufrido lo mismo. Elisa tragó saliva con dificultad, lo sé. Ojalá hablara de esa época como si fuera algo más que una simple anotación en un libro. Pero cuando le hacemos preguntas, solo nos cuenta los hechos. No nos dice cómo fue. No, dijo Jaime. Tu madre guarda gran parte de ese tiempo encerrado en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué?, preguntó Elisa. Porque sí. Es solo humana. Así es como sigue adelante, dijo Jaime. Había tristeza en la sonrisa de su padre. ¿Cuánto quería a su madre? Elisa se mordió el interior de la mejilla. Algún día te lo contará, Elisa. Te lo prometo, dijo Jaime. ¿Y si no lo hace?, preguntó Elisa. Entonces te lo diré yo mismo, dijo Jaime. Le entregó las espadas de entrenamiento. Guárdalas. Luego duerme. Prométemelo. Lo prometo, dijo Elisa, sosteniendo las espadas cerca de su pecho. Le puso una mano en la mejilla. Esa es mi chica. Elisa regresó a la armería. Y pensaba cumplir su palabra. Hasta que oyó un estruendo proveniente del cobertizo. Era un almacén de pienso para animales. A veces aparecían ratas u otras alimañas, pero casi siempre conseguían mantenerlas alejadas. Sin embargo, esto parecía más grande que una rata. Mucho más grande. Se acercó sigilosamente, con la mano en la empuñadura de su daga. Escuchó un gruñido desde el interior. ¿Sería un perro callejero? ¿Quizás uno muy grande? La puerta estaba abierta de par en par y astillada por los bordes. ¿Qué podría haber sido? Cruzó el umbral del cobertizo. La luz de la luna se filtraba por debajo de sus hombros, iluminando a la criatura. Y no era un perro. Estaba frente a un dragón. La criatura era del tamaño de un caballo, pero sus alas casi llenaban el cobertizo. En la oscuridad, sus ojos brillaban como los de un gato que divisa un ratón apetitoso. Y Elisa sabía que ella era el ratón. Unas pocas chispas saltaron de su boca abierta. Elisa se lanzó hacia ella cuando una llamarada salió disparada de la puerta del establo. Calcinó el suelo donde ella había estado hacía un momento. La criatura lanzó un rugido agudo y se giró hacia ella. Su enorme cola embistió una caja de pienso, destrozándola. El terror se apoderó de Elisa y ella retrocedió rápidamente a través del heno. Comillas, Elisa, su padre rugió su nombre. La cabeza del dragón giró hacia donde provenía el sonido. Hacia la puerta abierta. Si su padre irrumpía, lo asaría vivo. No, no lo harás, pensó Elisa. Sacó su daga y se abalanzó sobre la bestia, clavando la punta en su blando vientre. Podría haber alcanzado a la criatura en el pecho si no se hubiera movido. Sin embargo, la punta se clavó en su carne, dejando una sangrienta cicatriz en su vientre. La criatura chilló y agitó la cola. Golpeó a Elisa en el hombro, haciéndola caer al suelo. La criatura se giró lentamente, completamente distraída por la puerta abierta, recordando a su presa inicial. Abrió las fauces de par en par, mostrando sus afilados dientes, y un fuego ardía en su garganta. Entonces, el tajo de la espada. Un solo golpe partió la mitad del cuello del dragón. Un segundo golpe le arrancó la cabeza del todo. El dragón se desplomó al suelo y su padre se cernió sobre él, agarrando con fuerza su espada, con los ojos verdes ardiendo como fuego salvaje. Padre, dijo Elisa con la voz quebrada. El fuego en sus ojos se apagó. Soltó su espada y corrió hacia ella, estrechándola entre sus brazos. Elisa se hundió en el abrazo mientras las lágrimas le quemaban los ojos. Sin embargo, las contuvo. Ya no era una niña. Se negaba a llorar solo porque un dragón casi la hubiera matado. Dios mío, casi la mata un dragón. ¿Estás herido?, murmuró Jaime. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Elisa. Estoy bien. Buena chica, dijo Jaime, besándole la sien. Estoy aquí. Estás a salvo. Elisa contuvo un sollozo y escondió el rostro en el hombro de su padre. Lord Lannister, gritaron los guardias desde cerca. ¿Se encuentra bien?
Estamos bien, gritó Jaime, manteniendo a Elisa cerca. Solo era un animal salvaje. Ya nos hemos ocupado de ello. Su voz era firme y segura, pero Elisa sabía la verdad. Ya se habían avistado dragones salvajes en Rocadragón. Pero si habían viajado desde el este hasta el oeste. Ese era un problema completamente nuevo. Capítulo 10, el Consejo Anual. Texto del capítulo. Lo mejor que se podía hacer con un cadáver que no se quería que encontraran era quemarlo. Por desgracia, el cuerpo que Jaime quería ocultar era el de un dragón, y esos no se queman tan fácilmente. Jaime estaba seguro de que aquel dragón era salvaje. Los dragones bajo la vigilancia de la familia Targaryen no se alejaban mucho de Desembarco del Rey. Era solo un animal en busca de comida que había intentado refugiarse. Quizás se habría marchado al amanecer si Elisa no se hubiera topado con su escondite. Pero ella lo había hecho y ahora estaba muerto, y Jaime tenía que hacer algo al respecto. Cerró el cobertizo de inmediato y se centró primero en asegurarse de que Elisa estuviera bien. Tenía poco más que moretones. Más que nada, estaba conmocionada. Pero su ropa estaba salpicada de sangre de dragón. Si alguien pregunta, diles que era un jabalí, le dijo Jaime en voz baja. Ella asintió, comprendiendo al instante, y se apresuró a entrar. Una vez que se aseguró de que ella estaba a salvo, habló con Meruin sobre el dragón. Le dijo que llevara solo a algunos de sus guardias de mayor confianza para transportar a la criatura hasta los acantilados. Allí arrojarían el cuerpo al mar. Los dragones estaban protegidos por la ley de la reina. Al fin y al cabo, eran muy pocos. Daenerys ofrecía una compensación a cualquier granjero cuyo ganado fuera devorado por un dragón. A cambio, todos debían dejarlos en paz. Pero Daenerys no podía compensarlo por la pérdida de su hija mayor, así que Jaime no sentía culpa alguna por haberla matado. Aún así, no era algo que quisiera explicarle a la reina. Ella lo toleraba, pero jamás había olvidado por qué se había ganado el apodo de Matarreyes. Una vez derrotado el dragón, Jaime fue de inmediato a la habitación de Elisa para ver cómo estaba. La encontró despierta, ordenando cuidadosamente sus flechas en la pluma. Como si temiera que otro dragón pudiera acercarse a su ventana y tuviera que abatirlo. ¿Estás bien?, preguntó Jaime de nuevo. Era quizás la 100ª vez que lo preguntaba. No podía apartar el miedo que había sentido al ver a aquel dragón cerniéndose sobre su hija. Elisa asintió. Exteriormente, se había recompuesto. ¿Te meterás en problemas?, preguntó en voz baja. No, si nadie se entera, dijo Jaime. E incluso si se enteran, la reina lo entendería. Elisa no parecía tan segura. Pero el trabajo de Jaime era disipar los miedos de sus hijos, no abrumarlos. Por supuesto, sus hijos mayores estaban deseosos de asumir responsabilidades ahora que habían alcanzado la mayoría de edad. Y cuando Jaime entró en el salón, allí estaba Tybalt, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. Elisa entró cubierta de sangre. No quiso decir qué había pasado. Jaime echó un vistazo por el pasillo. Luego, tomó a su hijo del hombro y lo condujo a sus aposentos, cerrando la puerta tras ellos. Cuando estuvieron a solas, le contó la verdad a Tybalt. Tybalt se dejó caer en el asiento más cercano, frotándose la boca con la mano. «Un dragón salvaje», dijo Tybalt. ¿A qué? ¿Así que a ti también te parece extraño?, preguntó Jaime. «Comillas tan lejos de Rocadragón y Desembarco del Rey». «Sí», dijo Tybalt. «Deben de estar abarrotados». «¿Qué quieres decir con abarrotado?», preguntó Jaime. «Bueno, según todo lo que he leído, los dragones son muy competitivos y territoriales», dijo Tybalt. «Eligen terrenos de caza específicos y ahuyentan a otros dragones que los invaden. Generalmente permiten que la familia comparta el territorio, pero no son precisamente cazadores en manada», se encogió de hombros. «Si demasiados dragones grandes se han apoderado de Rocadragón y Desembarco del Rey, los más pequeños podrían estar buscando territorios propios». Jaime frunció el ceño. «Pero deberían ser todos familia». «No. Todos estos dragones descienden de Drogon y Rhaegal». «Podría tratarse de una competencia entre distintas nidadas», dijo Tybalt. «Aunque debo decir que Rhaegal parece haber puesto una cantidad inusual de huevos. Más de lo normal». Jaime observó a su hijo. «Comillas, ¿has leído mucho sobre dragones?». Tybalt se encogió de hombros. «Me pareció relevante, considerando que existen de nuevo». «Muy bien, entonces. ¿Qué opinas de todo esto?». Tybalt parpadeó como sorprendido por la pregunta. Bueno, hay algunas posibilidades. Una es que Rhaegal esté poniendo más huevos porque los dragones casi se extinguieron. Pero la otra, dejó la frase inconclusa. «¿Qué?», preguntó Jaime. «Es una teoría», dijo Tybalt.
Y no es una teoría muy aceptada. Solo unos pocos maestres han hablado de ella, así que... No estaría mal decirlo, dijo Jaime. Bueno, hace 20 años, un cometa rojo anunció el regreso de los dragones, dijo Tybalt. Ahora sabemos que eso coincidió con el momento en que Daenerys Targaryen entró en un fuego con 3 huevos de dragón petrificados y salió ilesa con 3 crías de dragón. Sí, aceptó Jaime. Pero hay quienes, dijo Tybalt, creen que más dragones despertaron aquella noche. Que cualquier huevo petrificado que se escondiera en las profundidades de Rocadragón también volvió a la vida. Y eso significaría que Drogon y Rhaegal no son la única fuente de estos nuevos dragones. Jaime apretó la mandíbula. Si hubieran nacido otros dragones, podrían enfrentarse a una crisis mucho más grave en los próximos años. Sobre todo si Daenerys no tenía control sobre ellos. Espero que tu primera teoría sea la respuesta, dijo finalmente. Tybalt tragó saliva con dificultad. Yo también. A la mañana siguiente, Arya se despertó temprano para recorrer los terrenos de la Fortaleza Roja. Para pisar las viejas piedras que le resultaban familiares. Invernalia fue el hogar de su infancia. Pero allí se convirtió en mujer, bajo la atenta vigilancia y la mirada vigilante de los Lannister. Había ciertos lugares que evitaba. Rara vez se encontraba con Tyrion en la Torre de la Mano. Era él quien iba a verla. Había subido esas escaleras demasiadas veces y no le gustaban los recuerdos. Pero frecuentaba la vieja terraza donde una vez recibió lecciones de Sirio y, más tarde, de Jaime. Aún volvía allí de vez en cuando para practicar con su espada. Furia Invernal era la compañera más preciada de Arya. Un pedazo de la espada de su padre, un regalo de Tywin Lannister tras haberle salvado la vida. Había empuñado el pomo de esta hoja por primera vez hacía mucho tiempo, y desde entonces le resultaba tan familiar como la palma de su mano. Desenvainó su espada y adoptó una postura familiar, frente a un oponente invisible. Siempre imaginaba a Esirio. La forma en que sus ojos se arrugaban al sonreír. La inclinación de su cabeza cuando la observaba. Aunque su maestro de danza había fallecido de viejo hacía unos años, aún podía visualizarlo a la perfección. Hizo girar la espada en su mano, transformándose sin esfuerzo en la siguiente forma, fluida como el agua. Para ella era como respirar. No pesaba nada. Sus pies se movieron y ella giró, haciendo girar su espada en el mismo movimiento, y se sorprendió cuando la hoja chocó contra una lanza. ¿Entrenamiento temprano por la mañana?, preguntó Oberyn Martell. Levantó las cejas y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Lady Arya. Por los 7 infiernos, pensó Arya. Es silencioso como un gato. No dejó que su sorpresa se reflejara en su rostro. Príncipe Oberyn. Acercarse sigilosamente a mí es una buena manera de perder una oreja sin querer. Para algunos, dijo Oberyn. Pero si quieren mutilarme, tendrán que esforzarse un poco más. Giró la hoja, separándose de él con un movimiento fluido. Retrocedió 2 pasos. No deseo mutilarte. No te preocupes. Qué lástima, dijo Oberyn. Podría darle un toque de entretenimiento a este consejo anual, ¿no crees? Si los Lannister y los Martell volvieran a estar enfrentados. Tentador, dijo Arya. Pero estoy segura de que tendrás mucho que hacer en el consejo. Lo rodeó. Pensé que llegarías antes. Tienes menos distancia que recorrer. Problemas en el camino. Sin problema. Tomé más de un desvío, dijo Oberyn. La rodeó, sus pasos acompasados a los de ella. Verás, traje a mi hijo conmigo y le encanta explorar. El hijo de Oberyn. Después de tantas hijas, un hijo debió de ser inesperado. La madre era Ellaria Sand, madre de varias de sus hijas bastardas. Arya nunca había visto al chico. Bueno, me alegro de que hayas encontrado tu camino, dijo Arya. ¿Lo eres?, preguntó Oberyn. ¿O esperabas que me perdiera en una tormenta de arena? ¿Somos aliados, príncipe Oberyn?, dijo Arya, ladeando la cabeza. ¿Por qué iba a desear eso? Él sonrió con sorna. Un breve silencio se instaló entre ellos. Luego, él atacó con su lanza. Ella desvió la hoja con la suya. Y entonces volvieron a enzarzarse en una batalla. A Arya le resultaba difícil explicar su relación con Oberyn Martell. 20 años atrás, aquel hombre la había culpado por impedirle consumar su venganza. Quería que se hiciera justicia contra Tywin Lannister de una forma más dolorosa. Y ella lo entendía. De verdad que sí. Y, al mismo tiempo, lo odiaba por haber participado en ese juicio. Por haber condenado a muerte a Tywin. Por haberla obligado a ser ella quien lo matara solo para no tener que verlo morir en el mismo lugar donde murió su padre. 20 años no habían mitigado la tensión entre ellos. Al contrario, se había solidificado en una forma familiar.
Cada vez que se encontraban, se evitaban mutuamente, ya fuera con espadas o con palabras. Oberyn luchaba para asegurar el poder de Dorne en desembarco del rey y el de sus aliados Targaryen. Y Arya luchaba por los Lannister, los Stark y toda su familia dispersa por Poniente. Ambos sabían por qué peleaban. En cierto modo, se respetaban mutuamente. Pero no podían, ni podrían jamás, ser amigos. Curiosamente, esto fue lo más cerca que estuvieron de lograrlo. Desenvainaron sus armas y practicaron esgrima en las primeras horas de la mañana, hasta que ambos quedaron empapados en sudor y jadeando por el esfuerzo. La lanza de Oberyn se clavó en el pecho de Arya. Su hoja quedó a centímetros de su garganta. Permanecieron allí suspendidos hasta que Oberyn retrocedió. «Nos vemos en el consejo, Lady Arya», dijo Oberyn, haciendo girar su lanza para equilibrarla sobre su hombro mientras retrocedía hacia la puerta. «Estoy seguro de que tendremos mucho más que decir». Los ojos de Arya se entrecerraron y levantó ligeramente la barbilla. «Sin duda, príncipe Oberyn». En los días siguientes, Robb y Sansa llegaron a desembarco del rey, uno tras otro. Robb no trajo consigo a ninguno de sus hijos. Rara vez lo hacía, a menos que fuera estrictamente necesario. Sansa, en cambio, trajo a sus dos hijas mayores, Cat y Villa. Se reunieron rápidamente con la princesa Rhaena y permitieron que Johanna las acompañara, a pesar de ser la más pequeña. Robb y Sansa dieron buenas noticias sobre la madre de Arya. Seguía viva y tenía días buenos y malos. El clima la afectaba, el frío la obligaba a guardar cama. «Intenté convencerla de que viniera al sur», dijo Sansa. «Quizás Alto Jardín sería mejor para su salud. Pero, dice que cuando muera quiere estar en Invernalia». Arya asintió. Lo comprendía. Su padre también habría preferido morir allí. El día antes del consejo anual, Arya buscó a Margaery. Había pensado primero en hablar con Jon, pero no estaba segura de cómo reaccionaría su hermano ante la idea de que ella propusiera a su hija en matrimonio con el príncipe. Jon era un buen hombre. Aunque no compartieran padre biológico, seguía siendo hijo de Ned Stark. Era honorable y, cuando cometía actos de violencia, siempre lo hacía para proteger o defender a los suyos. Eso le costó la vida en la Guardia de la Noche. No le apasionaban la política ni las intrigas. Por eso su alianza con Margaery era tan efectiva. Ella podía maquinar lo suficiente para ambos sin que nadie se enterara de sus planes. Cuando Arya le dio un suave codazo a Margaery para que se acercara a su hermano, no estaba segura de si Jon realmente sentiría algo por ella. Claro que tenía ojos, y Margaery era hermosa. Pero tampoco era un hombre que se dejara influenciar fácilmente por halagos o palabras dulces. Tenía buen olfato para detectar mentiras. Su noviazgo había sido interesante. Jon no se enamoró de Margaery a primera vista. Ni a segunda. Ni a tercera. Parecía no comprender por qué alguien como Margaery se interesaría en él. Y, por supuesto, no tenía ningún deseo de engendrar hijos ilegítimos ni de poner a Margaery en una situación comprometida. Quizás por eso Margaery dejó de intentar ganarse su favor para obtener ventajas políticas. Él la trataba como a una igual cuando hablaban. La veía por algo más que su belleza. Y eso fue lo que la enamoró de verdad. Finalmente, se casaron. Hasta el día de la boda, Jon estuvo nervioso. Había dado por hecho que nunca se casaría con nadie después de hacer los votos de la Guardia de la Noche. Esta era una vida que jamás se había imaginado para sí mismo. Años después, aún parecía sentirse incómodo con esa vida. Pero la llevaba mejor de lo que se sentía. Y Margaery siempre estaba ahí para ayudarlo a desenvolverse en la política, que no le interesaba en absoluto. Arya imaginó que Jon apenas se había planteado cómo casar a sus hijos. Pero Margaery, ella habría estado pensando en ello constantemente. «Me alegra verte este año», dijo Margaery. «No me molesta que Jaime asista a las reuniones anuales del consejo, pero prefiero que seas tú». «Jaime se sentirá muy dolido», dijo Arya. «¿Por qué me prefieres a mí?» «A veces me gusta ver sudar a nuestra reina», dijo Margaery. «No mucho. Solo un poquito. Por supuesto, soy leal a la corona». Arya sonrió. «Westeros te agradece esa lealtad. Si hubiera flaqueado tras la destitución de Steffon como heredero, habría significado un conflicto para el que no estábamos preparados». «Bueno, soy una maestra del autocontrol», dijo Margaery. Dejó su taza de té. «¿Tienes algo que decirme?» «Lo presiento». «Sí», dijo Arya. «Daenerys planea casar pronto al príncipe Daenerys. Preguntó por mis hijas como posibles candidatas». «¿De verdad?», dijo Margaery. «Intentando hacer las paces con la familia Lannister». «O intentando atarme a ella», dijo Arya. «En cualquier caso, puede que le haya sugerido que hablara contigo».
Margaery la observó. Comillas, lo hiciste. Sí, dijo Arya. Le sugerí que tal vez debería aprovechar esta oportunidad para enmendar el error que cometió con Stefan. Suspiró. Y Jon me ha contado lo de Lyra. Margaery suspiró. Sí. Mi pobre Lyra. ¿Qué probabilidades había de que mostrara sus rasgos tan claramente? Sonrió levemente. Su nacimiento fue lo que hizo que Jon me contara la verdad. Cuando nació con esos ojos, pensé que podría creer que me había acostado con otro hombre. Pero me aseguró que la culpa era suya. Se rió un instante. Y entonces, de repente, comprendí por qué me lo recomendaste. Ya entiendes por qué no pude ser sincera contigo entonces, dijo Arya. Oh, claro que sí, dijo Margaery. Y creo que te preocupabas por mí. Existía la posibilidad de que este partido me devolviera la Fortaleza Roja, pero también existía la posibilidad de que fuera mi ruina y la de mi familia. Precisamente por eso le sugerí a Daenerys que hablara contigo, dijo Arya. Porque no quiero que esto sea la ruina de tu familia. Lo sé, dijo Margaery. Es curioso, cuántas veces he tenido que mentir sobre la ascendencia de mis hijos. Fingir que Stefan tiene algo de ciervo. Fingir que los hijos de Jon y míos son solo lobos con flores en el pelaje, se rió. Menos mal que se me da tan bien mentir, si no, todo esto me resultaría agotador. Arya no respondió. Simplemente deslizó el dedo por el borde de la taza de té. Prométeme que pase lo que pase, dijo Margaery, verás que esto terminará bien. Qué promesa tan imposible de hacer. Y, sin embargo, Arya extendió la mano y la estrechó. Prometo. El consejo anual se celebraba en una serie de mesas dispuestas frente al trono de hierro. Era un espacio amplio para una reunión, pero las paredes cavernosas permitían que sus voces se escucharan con claridad cuando querían hacerse oír. Muchos grandes señores y damas se sentaron a la mesa. Los guardianes del norte, oeste, este y sur, por supuesto. Pero también Yara Greyjoy. Oberyn Martell. Los Hightower de Antigua. Todos los miembros del pequeño consejo de Daenerys. También había otros señores menores presentes. Probablemente habían solicitado durante todo el año un asiento en la mesa para debatir asuntos de suma importancia. Estos asientos cambiaban cada año. También hizo espacio para los líderes religiosos. Normalmente, el gran Septón asistía. Pero su ausencia en esta ceremonia fue notable. La sacerdotisa roja Kimbara, en cambio, no lo era. Estaba sentada a pocos asientos de Daenerys, y su mirada recorría con detenimiento a los asistentes. Arya notó cómo su mirada se detenía en ella. El consejo anual era un asunto largo. A menudo, se requerían 2 o 3 comidas antes de que terminara. Cada señor o señora informaba sobre los asuntos de su región, la cosecha, sus ejércitos, cualquier proyecto importante emprendido y el estado de sus deudas con la corona, si las tenían. Arya no tenía que preocuparse por eso. De hecho, la corona aún tenía deudas pendientes con los Lannister. Daenerys permitió que los señores menores hablaran primero. Algunos se quejaron de que sus tierras de cultivo se habían convertido en cotos de caza de dragones, y Daenerys les ofreció compensaciones. Otros pidieron ayuda con las reparaciones, ya que una gran tormenta había azotado las tierras de los ríos, arrancando árboles enteros de raíz. El tío de Arya, Edmure, coincidió con ellos en la necesidad de ayuda. Arya esperó pacientemente a que los demás expresaran sus preocupaciones. No fue hasta que Sansa habló para mencionar un reciente ataque a un septiembre cerca de Alto Jardín que ella también habló. No se trata solo de Alto Jardín, dijo. Los septos y los bosques de los dioses se han convertido en objetivos cada vez más frecuentes en todo Poniente. Ha sido una queja común desde el norte hasta Dorne. Sí, dijo Robb. He recibido muchas quejas últimamente. No lo hemos hecho, dijo Oberyn. Lady Arya no tiene por qué hablar por nosotros. Los septos de Dorne han permanecido intactos. Pero claro, los sacerdotes rojos tienen más experiencia viviendo en armonía con los septones del sur. Me alegra que hayas estado en paz, dijo Arya. O tal vez la espada flamígera aún no ha considerado oportuno causar problemas en tus tierras. Porque estás muy unida a la reina, pensó. Luego miró a Yara, queriendo comprobar esa teoría. En las Islas del Hierro. Ha habido ataques a los templos del dios ahogado. No tenemos templos, dijo Yara. Ni tampoco guardamos estatuas de nuestros dioses para quemarlas. Nuestro lugar de culto es el mar. Es un poco difícil quemar eso. Pueden quemar gente, dijo Arya. De hecho, los vi hacerlo de camino a desembarco del rey, arqueó una ceja. Así que lo han intentado. Yara se encogió de hombros. He visto gente quemada viva. No estoy segura de quién fue el culpable. Si fue la espada llameante, no se atribuyeron el mérito. Aún así,
Quemar gente viva parece algo peor que simplemente quemar templos, dijo Jon. Sé que es un antiguo método de ejecución entre el Dios Rojo, pero están quemando vivos a inocentes. Así que también has tenido problemas en las tierras de la tormenta, dijo Daenerys. Sí, lo hemos hecho, dijo Jon. Ha habido un aumento repentino y reciente, dijo Margaery. Las tensiones están creciendo. Y no puedo evitar notar que el Gran Septón no está aquí. ¿Por qué? Le hicieron una invitación, dijo Daenerys. La rechazó. Una oleada de murmullos recorrió las mesas. Todos sabemos que la espada llameante no representa a todos los seguidores del Dios Rojo, dijo Varys. Por su tono amable, Arya casi creyó que no odiaba esa religión en particular. Aún así, parece que hay que hacer algo al respecto. Hasta ahora, habéis dejado que los señores de los 7 reinos empuñen la espada flamígera, dijo Arya. Que nosotros protejamos nuestros propios septos y bosques sagrados. Pero no fuimos nosotros quienes popularizamos la religión del Dios Rojo en Poniente. Lo hicisteis vosotros. No creo que apoyéis a los radicales, pero creo que controlarlos sigue siendo vuestra responsabilidad. Daenerys tenía la mandíbula tensa, pero era evidente que no tenía una respuesta fácil. Había una razón por la que Arya había esperado a sacar el tema hasta que estuvieran en un grupo. Prefería tratar ciertos asuntos en presencia de otros. Eso tranquilizaría a los septones de la ciudad, dijo Tyrion tras una larga pausa. Verte tomar cartas en el asunto. Eso los envalentonaría, dijo Kinvara. Era la primera vez que se atrevía a hablar. Su voz resonó en toda la sala. Hazles creer que tienen poder sobre las demás religiones. Sus ojos se posaron en Arya. ¿Comillas o acaso has olvidado que los seguidores de los nuevos dioses también quemaban tus bosques sagrados? Los ojos de Arya se entrecerraron, pero Robb la interrumpió. No hemos olvidado la historia de los dioses antiguos y nuevos, dijo. Pero Invernalia alberga tanto un septo como un bosque sagrado. Ambos forman parte de la historia de mi familia y me aseguraré de que estén protegidos. Me tranquiliza ver que está abierto a más de una religión, Lord Stark, dijo Kinvara. También tiene allí un sacerdote rojo. El labio de Robb se curvó ligeramente. Los nuevos dioses no fueron aceptados de inmediato en Poniente, dijo Sansa. Su voz era más dulce y tranquila, como si simpatizara con Kinvara. Arya admiraba la bondad que su hermana aún conservaba después de tantos años. El surgimiento de cualquier religión nueva se topa con resistencia. No es que a muchos no les intrigue tu Dios Rojo, sino que este desafía su fe, su cultura, la cultura de sus antepasados. No podemos evitar las enseñanzas de nuestro Dios, dijo Kinvara. Errejor es el único poder verdadero en este mundo. Y los 7 no salvaron a Poniente durante la larga noche. Pero el Dios Rojo prestó su poder. Poniente sería una tierra de muertos congelados sin él. Poniente sería una tierra de muertos congelados sin mi hermano Bran, dijo Arya entre dientes. Y no fue Errejor quien le habló. Kinvara abrió la boca para responder, pero Daenerys levantó la mano. Basta, Kinvara, dijo. Nadie ha negado el papel que Errejor desempeñó en nuestra victoria. Y sabes que yo no niego su poder. Pero desde el principio juré que jamás obligaría al país a adoptar mi religión. Poniente es libre de creer y practicar lo que desee. Mi decisión no ha cambiado. Kinvara inclinó la cabeza, recostándose en su silla. Pero su mirada seguía siendo tan penetrante como el acero. Obedecía a la reina, pero Arya sabía que deseaba servir a un cruzado. Daenerys examinó la mesa. Crearé una milicia con la misión de mantener la paz en cada una de las regiones. Su trabajo consistirá en buscar a cualquier radical y llevarlo ante la justicia. Además, ofreceré recompensas a quien capture a un miembro de la espada llameante. Miró a Arya. ¿Es suficiente? Arya asintió, sí, su gracia. Por ahora basta. Se recostó en su asiento. No le caía nada bien Kinvara, pero su demostración de fe radical les había beneficiado de alguna manera. Obligó a Daenerys a actuar. Si no hubiera adoptado una postura firme, solo se habría granjeado más desconfianza de los lores y damas sentados a la mesa. Daenerys ya representaba una revolución para su sistema, la primera reina en sentarse en el trono de hierro. No podía permitirse el lujo de desechar las antiguas religiones. Pasemos ahora a asuntos más alegres, dijo Daenerys. Mi hijo ha cumplido 17 años. Hemos acordado que es hora de que elija esposa. Pero también le he prometido que le daré la opción de elegir. Así que, dentro de 6 meses, celebraremos un banquete. De hecho, 2 semanas de festines, dijo Tyrion. Junto con torneos y otras frivolidades similares. En efecto, dijo Daenerys. Estamos en pleno verano y en un periodo de paz prolongada. Es momento de celebrarlo.
Y al final, habrá un compromiso que anunciar. Esta declaración generó un gran revuelo entre los presentes. Muchos de los lores y damas tenían los ojos brillantes de deseo. ¿La oportunidad de casar a su hija con un príncipe Targaryen? Eso tenía un gran poder. Una oportunidad de vincularse a la nueva dinastía Targaryen. Los demás observaban atentamente sus reacciones. La expresión de Robb permaneció impasible, y Arya pudo ver que no tenía mucho interés en que Lyanna se casara con Daenerys. La expresión de Sansa era pensativa, curiosa, pero cautelosa. Arya dudaba que aprovechara la oportunidad de comprometer a su hija mayor con un príncipe. Jon miró de reojo a Margaery, que tenía una mirada calculadora en los ojos. Ella simplemente le sonrió y le estrechó la mano como diciendo, ya hablaremos de esto después. Y Oberyn. Cuando Arya dirigió su mirada hacia Oberyn, descubrió que él ya la estaba observando, buscando en su rostro respuestas a alguna pregunta desconocida. Arya sostuvo su mirada, arqueando las cejas, desafiándolo a hablar. Oberyn simplemente sonrió con sorna y se recostó en su asiento, haciendo girar un cuchillo de mantequilla entre sus dedos. No necesito palabras para aceptar la reunión. Sean cuales sean sus intrigas, Lady Lannister. Sean cuales sean sus planes, estaré vigilando. No lo olvide. Al concluir la sesión del consejo, Arya observó a Daenerys y Margaery hablando en un rincón, una reina y una exreina discutiendo asuntos privados como viejas amigas. Arya sintió que sus hombros se relajaban al verla. Oberyn podía observarla si quería. Pero sería un necio si intentara impedir que sus planes se llevaran a cabo.